petición de acercarte nos llena de una particular felicidad porque gira en torno a una buena noticia relacionada con la educación en Matehuala y bueno, con dos amigos de la institución, como son el maestro Cirilo Quintana Alvarado y la maestra Nancy Olivia Zamudio Medrano, maestra de grupo del Jardín de Niños Rufino Tamayo, ubicado en la colonia Ollerías, en donde tuvo la iniciativa de fundar una biblioteca de aula del grupo de tercero A, que lleva el nombre del doctor Cirilo Quintana Alvarado, conocido por todos nosotros por sus actividades como maestro y también por el tiempo que nos ha destinado en este programa. Vamos a platicar con ellos dos. Bienvenido maestro, bienvenida maestra, en torno a esta buena noticia que nos compartió el maestro. Y bueno, vamos a platicar de dónde surge la iniciativa y también a cerrar con la lectura de algunos textos. El maestro ha publicado libros de poesía del 2002, del amor y del desierto, poemas de reflexión y superación personal, y del 2010, amor en la naturaleza. Amar la naturaleza como condición para amar al hombre. Va a ser un encuentro muy cálido. Maestra Nancy Olivia Zamudio Medrano, ¿cómo surge la iniciativa de bautizar una biblioteca de aula en un jardín de niños que lleva un insigne nombre como es Rufino Tamayo, con el nombre del doctor Cirilo Quintana Alvarado? Bueno, pues tengo la fortuna de conocer al doctor ya de mucho tiempo. Somos compañeros de generación de la escuela normal, entonces hemos seguido su trayectoria. Él es una persona muy admirable, alguien que ha hecho muchísimo trabajo por llevar a los niños, a los jóvenes y a el público en general la importancia de la lectura. Él es un ejemplo de lector y que a mí me parece muy importante darlo a conocer también en nuestro jardín de niños, porque de esa manera podemos motivar a los niños, y no solamente a los niños, sino también a los padres y madres de familia, para que desde el jardín de niños y desde casa empecemos a crear a estos pequeños como lectores. Y le decía, bueno, pues él es un ejemplo a seguir para que los papás y que los niños vayan en este camino. Por ello, por la gran admiración que le tenemos, es que decidimos que la biblioteca de aula de tercero A llevara su nombre, como una forma de sentirnos honrados, de sentirnos por el orgullo que sentimos también de que él fuimos compañeros de la normal, y de que es un personaje de la región. Pudimos haber escogido cualquier otro nombre, de cualquier otro autor, de cualquier otro lugar, pero aquí lo importante era el que nuestra biblioteca se honrara con alguien que sea de nuestra región. Y bueno, pues el doctor Cirilo, con todo el orgullo, tenemos en nuestra biblioteca de aula su nombre. Maestro, ¿qué le representó esta noticia? Muy sorpresiva, Manuel. Es una distinción que es muy difícil merecer. Sin embargo, el estar con los padres, con las madres de familia, con los niños, el día que se hizo el evento en su escuela, es darse cuenta de que todos podemos hacer muchas cosas por ayudarnos mutuamente. Los niños necesitan inspiración y los padres necesitan más confianza. Y en esa confianza los educadores tenemos que hacer que podamos sembrar, que podamos
dirigir también con los padres de familia y con la sociedad un estatus diferente, que nos lleve a índices de convivencia humana, que nos lleve a retos existenciales cada vez más profundos, que nos haga salir de este letargo en el que vivimos, de esta situación caótica de crisis de valores, de crisis de seguridad, de crisis económica. Y bueno, pues todo eso a mí me sorprendió, me llenó de gozo y estoy sorprendido. No tengo con qué agradecer a la maestra Nancy y a sus maestras todo lo que han dicho de mí, porque alguien se los contó. Seguramente me perdieron la huella muchos años y ahora sí, las estoy sorprendiendo. Espero no engañarlas mucho. Espero que cuando reaccione no sea muy tarde para ellas. Maestra Nancy, comentábamos antes de esta entrevista la importancia que ha tenido la iniciativa de diferentes gobiernos federales para fomentar la creación de bibliotecas de aulas con un acervo importante de autores clásicos vivos en algunos de sus casos, con ediciones bellamente impresas, muy bien cuidadas y a la mano no solo de los niños, sino también de los mismos profesores y los padres de familia. ¿Cómo ha sido su experiencia con este tipo de trabajo bibliotecario? En un principio sí fue un tanto difícil, ¿no? Porque sobre todo los padres de familia no tienen mucho el hábito de la lectura. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto a partir del jardín de niños y por el interés de que sean los papás quienes fueran los intermediarios, ¿no?, entre los docentes, la biblioteca y nuestros alumnos, para poder fomentar o para poder despertar en los chiquitos esa iniciativa y ese amor por la lectura. Hay una frase en la que hemos platicado mucho en el jardín y que a mí me encanta, es que la lectura es la puerta a la fantasía y al saber. Es decir, nosotros leemos o ponemos a leer a los niños a partir de los programas de la Secretaría, que van más encaminados pues a la comunicación en el medio social, pero el leer no solamente es poder platicar con el otro, sino el leer también permite a los niños crearse ese mundo de fantasía en el que están aprendiendo y de una manera armónica, de una manera agradable. Ellos se van interesando tanto por la lectura como por el aprendizaje que tienen que ir construyendo para poder desenvolverse en la sociedad, y que finalmente es nuestra meta, ¿no?, a llegar, que ellos sean capaces de poderse desenvolver en la vida cotidiana. Y creo yo, y soy una convencida de que la lectura es básica, para que los niños puedan desarrollarse como un ser humano completo e integral. Por supuesto lo pueden hacer desde antes de entrar a la primaria y lo pueden hacer correctamente. Así es, por eso el interés de formar nuestra biblioteca de aula, para que también ahí tengan un espacio en el que ellos puedan tener el acercamiento a los libros, que puedan tener el acercamiento hacia la lectura y de todo tipo, cuentos, de información, recreativos, que a ellos les pueda ir permitiendo adentrarse a este mundo maravilloso que es la lectura. ¿Qué temas son los que atraen su atención, autores, o qué tipo de ediciones son las que prefieren? Bueno, para los niños básicamente son los cuentos en los que ellos van creando personajes. Hay una infinidad de cuentos que pudiéramos mencionar, pero básicamente en el jardín de niños pues son los hermanos Grimm y ese tipo de cuentos clásicos que se pudieran manejar en las bibliotecas de aula, aunado a los acervos que nos otorga la Secretaría de Educación Pública, que están clasificados en varias categorías,
pero generalmente son ese tipo de cuentos en los que el niño vamos acercándolo a través de la fantasía, y que ellos pueden ir creando e imaginando lo que puede estar sucediendo en los cuentos. Básicamente son los cuentos. Maestro, ¿qué nos puede opinar usted al respecto en el caso de este tipo de lectura precoz? Pues es muy importante que en las escuelas de preescolar los padres y los maestros estén conscientes que el niño no tiene ninguna limitante cognitiva para la lectoescritura. La mayoría de las escuelas privadas, el negocio y la empresa educativa que ofrecen es que el niño, cuando egresa del jardín, es un perfecto lector en todos los sentidos, ¿sí? Las escuelas públicas a veces están todavía dudando en que si el jardín de niños debe el niño aprender a leer y escribir, y debe ser una condición para terminar el jardín. Y entonces se deja mucho al libre albedrío o a la competencia profesional de quienes atienden el tercer grado de preescolar. Sin embargo, yo intuyo que desde el momento en que se hace obligatorio todo el proceso de preescolar, con el que la CONAPO pretende completar los 12 años de escolaridad mínimo que según la OCDE se requieren para ser una sociedad sustentable, para ser una sociedad progresista, pues entonces habrá que sacarle beneficio a esa obligatoriedad. Y justamente ves que todos los jardines de niños tienen unas bibliotecas maravillosas, y bueno, entonces si no se enseñase a leer y escribir a los niños de preescolar, pues no tendría sentido tener bibliotecas. La biblioteca es una forma, el libro es una forma de atraer al niño hacia la posibilidad de la lectura. Cuando nosotros vemos que hay libros, el niño se pregunta, bueno, ¿y esto para qué es? Bueno, es para leer. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se aprende? Y empezamos a crear el juego de podré hacerlo, quiero hacerlo, lo voy a hacer. Esto nos lleva con una lógica a mejorar las competencias, pero luego nos encontramos con una pequeña contradicción. Si el niño de tercero de preescolar se gradúa del jardín de niños, egresa al jardín de niños siendo un buen lector, y entonces nos vamos a preguntar, ¿y en primero de primaria qué le van a enseñar? Hay muchas escuelas de nivel primaria que aun cuando los niños, incluso lo vemos aquí en la región, en algunos colegios privados, el niño de preescolar ya se gradúa, sale del jardín de niños leyendo, y en primero de primaria del mismo jardín, del mismo colegio, le empiezan con las vocales y con las consonantes otra vez, y empieza a hacer planas y empieza a hacer otro tipo de cosas. Y dices, bueno, ¿y entonces qué sentido tenía haber aprendido a leer y escribir en jardín? Son de las pequeñas contradicciones del sistema educativo. Yo sigo insistiendo, en México no tenemos un modelo educativo tácito, explícito, con el que los padres lo podamos entender, donde los maestros podamos saber cuál es el fin del trabajo. Todas las escuelas tienen una misión, visión, valores, pero en medio de todo eso carecemos de un modelo educativo, y es loable y es así maravilloso cuando encuentras un jardín como el Rufino Tamayo, que hay muchos como este, por fortuna, gracias a Dios aquí en la región, hay muchos, y los maestros y las maestras están empeñadas en que los niños aprendan a leer, que aprendan el valor de las ideas y que aprendan a generar, a producir sus propias ideas, porque de ahí radica el proceso de la lectoescritura. La lectoescritura no es solamente la repetición de, como muchos pudieran pensar. La lectoescritura es un proceso de reconstrucción dialéctica, a través del cual cada uno de nosotros nos vamos perfeccionando y vamos encontrándole sentido a nuestra presencia en este universo, pero sobre todo vamos generando más compromisos con la familia, con la sociedad, y seguramente cuando esto logremos tendremos menos deserción escolar y nuestros niveles terminales habrán mejorado sustancialmente. Tan solo yo creo que si mejoramos este proceso, habremos seguramente en menos de, por lo menos estas generaciones de niños,
podremos garantizar que no se ingresen a las filas de los ninis ni uno más. Maestro, ¿podemos pensar que estas nuevas generaciones de niños en una etapa preescolar, con la incorporación de este tipo de competencias y de hábitos, se conviertan en el seno de su familia como agentes de cambios? También estamos hablando de un liderazgo precoz. Definitivamente. Cuando el niño aprende desde el preescolar a ser dueño de sus ideas, a hacerse responsable de sus ideas, a buscar que sus ideas se reflejen en una calidad de vida, en esto crea una sinergia transformacional en su hogar, y aun cuando sus padres no tengan el nivel académico, que no tengan las experiencias cognitivas, el niño se empieza a convertir en ese agente de cambio en su familia, no importa la edad que tenga. Esto se detiene precisamente cuando te hablo de que carecemos de un modelo educativo, porque en ese modelo educativo están los padres. En ese modelo educativo, el padre se convierte en el elemento más importante de la educación de sus hijos. Pero si el modelo educativo no aparece de manera explícita en este país, entonces el padre de familia solamente juega un papel de ser el que aporta los materiales, el que aporta la cooperación y el que lleva a los niños a la escuela, pero no es un agente protagónico en la educación de sus hijos. El modelo educativo, esto que le llaman hoy a través de la Secretaría de Educación Pública como la reforma educativa, debe empezar precisamente por ser una transformación de la praxis educativa que no tenemos en el país. Este proceso de educarnos actualmente es un proceso ya caduco, que obedece a otras eras económicas de la humanidad, a otras prioridades existenciales de la humanidad. Hoy vivimos en la era del conocimiento, de la información. Hoy el capital del ser humano viene de sus ideas, de sus conocimientos, y entonces la escuela debe de actualizarse. La escuela debe convertirse en ese gestor, y justo ahí es donde yo valoro la importancia de tener una biblioteca como la que tienen en el Jardín de Niños Rufino Tamayo. No porque tenga mi nombre, porque a lo mejor ese es lo menos idóneo de la escuela, pero porque tiene muchos libros, y en esos libros los niños van a encontrar ideas, los niños van a encontrar cómo vivir bien, los niños van a encontrar cómo interactuar con los demás, cómo interactuar con la naturaleza, cómo poder ser autosuficientes, cómo generar una cultura de sustentabilidad, y sobre todo, que todo eso que están aprendiendo en esos libros tan maravillosos de esa aula, los niños lo van a aplicar en su calidad de vida. Hoy nos encontramos con una sociedad contradictoria en todos los sentidos. Por un lado, por ley está prohibido la alimentación chatarra, y de acuerdo a la OMS, México ocupa los primeros lugares en obesidad. Pero no es el estar gordos, el problema son todas las enfermedades que vienen aparejadas con ese hábito de vida. Vamos nosotros a un jardín de niños, a una escuela primaria, y nos encontramos con niños que no tienen una coordinación motriz, que no son capaces de correr, de saltar, que están atrofiando sus capacidades físicas precisamente porque estamos perdiendo la esencia. Hoy, en muchas escuelas todavía pareciera que sigue siendo que el niño esté sentadito, sin hacer ruido, en una fila, bien formadito, que diga buenos días maestro, con permiso, voy a salir, que levante la mano, y que si no voltea a verlo al maestro se queda la mano levantada. Todos estos rituales tienen que cambiarse, y eso solamente lo vamos a hacer del lado de los libros, no hay otro camino. Por eso hay que fomentar la lectura, por eso hay que fomentar la escritura, porque cuando el niño escribe algo y luego lo lee, entonces el niño empieza a hacerse un niño libre de expresar sus ideas. Y cuando vivimos en esa libertad de las ideas, entonces, pues bueno, vamos a tener una sociedad en la que vamos a impactar todos los órdenes, empezando por lo político, por lo laboral, lo cultural, lo social, bueno,
esta sociedad seguramente va a ser maravillosa. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. La lectura es un camino hacia la escritura. Es difícil brincarse este proceso. Maestra, ¿cómo trabaja la biblioteca de aula Cirilo Quintana Alvarado? Bueno, la forma que hemos establecido y la dinámica que se está manejando en el grupo de tercero A ha sido pues todo un proceso, ¿no? Yo tengo poquito que llegué a ese grupo, entonces los niños estaban pues acostumbrados a trabajar sentaditos en sus mesitas y a estar pues tranquilitos, por decirlo de alguna manera. En este momento los niños llegan al salón y se van derechito a la biblioteca de aula. Cada uno toma el libro que él prefiere y empieza a leerlo. Decimos que en preescolar los niños no leen porque no descifran todavía las palabras de manera convencional, pero los niños leen. Ellos están interpretando lo que dice el texto en función de las imágenes. Y empiezan entre ellos a comentarlo y empiezan entre ellos a contarse los cuentos. Cuando ellos lo hacen de forma plenaria, que lo hacen con el resto de sus compañeritos, aún sin que ellos estén leyendo de manera convencional, están compartiendo esa lectura con todos los demás. Y lo vemos en el grupo de tercero A todos los días. Ellos gustan de estar siempre trabajando, o estar trabajando, lo decimos porque es el lenguaje cotidiano que utilizamos en las escuelas, pero no es tanto estar trabajando, sino estarse recreando con la lectura. Estamos desarrollando cualquier otra actividad de aprendizaje, inmediatamente ellos solicitan los libros y se van con los libros. Y en los libros se encuentran lo que ellos quieren decir de cualquier actividad que podamos estar desarrollando. Y así es como hemos estado trabajando en la biblioteca de aula de tercero A del Jardín de Niños. ¿Qué tipo de historias prefieren sus alumnos? En este momento ellos están descubriendo libros que no había en el acervo anteriormente, y bueno, son libros que hemos estado recopilando por ahí en otros espacios que no ha sido precisamente la Secretaría, porque los libros que tienen, los acervos que tienen de la Secretaría, bueno, pues ya tienen tiempo, ¿no? Aún así ellos los ven, pero son cuentos en los que ellos van descubriendo otros espacios de otros lugares, están descubriendo qué es lo que puede haber en esos otros lugares diferentes a nuestra región. Por ejemplo, lo que hay en una costa, por ejemplo, lo que hay en la selva, lo que hay en estados diferentes y hasta en países diferentes, en otros países, ¿no? Que no precisamente es encerrarnos solamente en una región. Ellos van descubriendo el mundo de esa manera. Quizá muchos de ellos no tengan la oportunidad de viajar constantemente o hasta de no ir a otros lugares, y están descubriendo el mundo a partir de los libros y de la lectura. Ahora que también estuvimos celebrando pues las fechas patrias, ¿no? Ellos estaban interesadísimos también porque a partir de los cuentos que tenemos en la biblioteca, y a manera pues agradable para ellos, van descubriendo cómo se ha estado desarrollando la historia también en nuestro país. Por ahí, como comentario, nos visitó la supervisora y ella estaba sorprendida de cómo los niños cuentan a partir de los libros qué es lo que están aprendiendo desde su perspectiva y desde su manera de hablar, pero cómo esto les está permitiendo que los aprendizajes que tengan sean verdaderamente significativos. Maestra, ¿usted piensa que esta habilidad que desarrollan en esta edad se desarrolle con el tiempo o se llegue a inhibir? ¿O qué sucede? Si empiezan bien, ¿por qué de repente en la adolescencia estamos viendo un panorama de ciudadanos pues desapegados de todo lo que pueda parecer una lectura en términos convencionales, ya sea en los libros o digitalmente hablando? Mire, en ese sentido sí quiero permitirme comentar algo que sucedió con uno de mis hijos.
Cuando él era pequeño y que iniciaba, él escribía muy bonito y lo fue perdiendo a través de que fueron pasando los años en la primaria. Entonces eso nos hace pensar mucho en lo que comentaba el doctor Cirilo, ¿no? Cómo está estructurada nuestra pues educación a partir de las escuelas, qué es lo que nos está faltando para que los niños conserven ese interés y ese amor por la lectura y la escritura, qué está sucediendo para que sea a partir de la misma escuela que los niños están perdiendo el interés. Entonces eso es algo que nos ha movido mucho, que nos ha puesto a pensar, a reflexionar y a querer actuar sobre todo, ¿no? ¿Qué podemos darle a nuestros pequeños para que a través del tiempo ellos conserven y vayan aumentando, ¿no?, ese interés por continuar leyendo, por escribir, por comunicarse a través de la escritura y que sea también a partir de la lectura? Entonces sí tendríamos mucho, ¿no?, que ponernos a pensar qué podemos hacer desde nuestras aulas, porque bueno, tenemos nuestros programas, pero somos los maestros quienes vamos a actuar en las aulas y somos nosotros quienes les vamos a dar la oportunidad a esos chiquitos de tener ese acercamiento a los libros, de tener ese acercamiento a la lectura que les permita irse desarrollando. Y le decía yo anteriormente, yo soy una convencida de que la lectura es el punto de partida para cualquier conocimiento y para que ellos puedan desenvolverse. Maestra, tiene en sus manos 2 libros de la autoría del maestro Cirilo, que ha publicado además otros. Tiene 2 entre varios que ha publicado para dar a conocer su poesía. Maestro, me gustaría cerrar esta edición de Acercarte, les agradezco el tiempo que nos destinan, pidiéndole a la maestra que nos compartiera la lectura de algunos de sus textos, usted que conoce bien su obra, y me gustaría también, antes de cerrar esta charla, también que me pidiera que leyera uno de sus textos. Por favor, mira, esto yo no sé por qué empecé a escribir. Bueno, todos me dicen, ¿por qué escribes? Estoy un poco loco tal vez y soy un poco descarado porque he perdido un poco la vergüenza de decir lo que pienso y sobre todo de escribirlo, pero cuando te das cuenta de que escribir lo que piensas genera un compromiso social muy complicado, luego cuesta trabajo ponerte a escribir nuevamente, pero ese temor te lleva a ir buscando estrategias, ideas, y te va abriendo un mundo totalmente diferente. Para mí, como educador, me ha llevado a muchos lugares, a muchísima gente, y resulta que a nivel nacional hay gente que me busca de cualquier república, de cualquier estado, y me dice, oye, leí este poema, me encantó y me ayudó mucho, estaba yo pasando por algo y esto que escribiste me ayudó, esto que escribiste. Ay, caray, dije, bueno, tal vez esa no era la intención, pero te das cuenta que el lector le da un uso a lo que lee de acuerdo a sus circunstancias, y bueno, lo más importante es que entonces aparezca allí y que exista. Ahorita estoy por publicar algo nuevo y estoy en etapa de escribir porque creo que de repente se generan muchos vacíos en nuestra vida y dicen, bueno, pues hay que llenarlos con ideas y hay que escribirlas, y para el próximo año, a mediados de año próximo, estaremos con un nuevo libro para compartirlo con todos ustedes. Así que si ustedes me hacen favor, qué mejor que 2 expertos como ustedes lean algo de lo que hay ahí, por favor. Pues es un honor para mí darle lectura a uno de tus poemas que son verdaderamente hermosos. Pudiera decir que escogería alguno en especial, pero todos son hermosos. He estado leyéndolos y verdaderamente transportan, ¿no?, a otro espacio, a otro momento, e inclusive se siente identificado en algún momento con ellos en alguna situación de la vida. Bueno, pues
con el permiso voy a leer Sin ti. Pasé. Vi el maíz muriendo. Sus delgadas y arrugadas hojas claman piedad. Sus tallos endebles y frágiles ya no se sostienen. Sus raíces en el aire buscan oxígeno y alimento que la tierra no puede dar. Muere poco a poco. No hay forma de sobrevivir. El sol con sus rayos candentes parece que goza su agonía y su lento morir. Doblarse poco a poco va cediendo. La esperanza de vida se extingue en cada rayo solar. El deseo se aferra a la aridez de la tierra, aunque su vida en alas del viento parece volar. Clama ayuda, busca consuelo. Humedad en la tierra, deseo de vivir, busca aferrarse a la vida, aunque en medio de la nada no se justifique su existir. Pero terca está la planta, buscando en la nada su alimentación, fortalecer sus hojas y tallos con la esperanza, esperando del agua su resurrección. Veo al cielo, más lejos parece en esta la lobredad, más distante del maíz se encuentra en cada instante, que la esperanza de lluvia anuncia fatalidad. No hay nubes. El viento egoísta a otro mundo llevó, esperar que llueva y salve la vida. Es una esperanza que el maíz ya perdió. En medio de la nada, la aridez del mundo se adueña. El maíz muere con sus hojas hacia el suelo. Y yo sin ti, igual que él, marchito mi mundo se empieza a extinguir. Gracias. Gracias. Cuando yo leí este poema, me transporté inmediatamente a mis niños, pensando en que esos son maicitos que tenemos que estar regando continuamente, todos los días, alimentando todos los días para que no se extingan. Y no se extingan en el sentido de que se pierdan en la vida, sino más bien que hagamos esa acción desde padres y maestros por estarlos alimentando y que sean hombres que cambien nuestra sociedad que está en este momento tan dañada. Me voy a permitir leer un texto del amor y del desierto, poemas de reflexión y superación personal, un poema que se llama Alegrías y Tristezas. Hundido estoy en este laberinto, oscuro como un sueño, perdido en la nostalgia del nunca amanecer. Busco como un desesperado, buscando vivo mi razón de ser, perdido en la nostalgia del pasado. Mi historia perdida, mi último atardecer, historias de mi vida, fallidas algunas, equivocadas las demás, pero todas me han dado amor y ternura, angustia y felicidad. Mi vida, la historia y el amor, secretos guardados que llevo en el corazón, que juntos vivimos momentos felices, que juntos lloramos, tal vez sin razón. Aquella mujer buena que a mi lado llegó, trajo alegrías, tristezas y mucho dolor, alegría que con su amor vivimos, tristeza y dolor, el día que se marchó, tristeza, alegría, dos cosas a la vez, dos mundos opuestos en un solo ser. Yo viví los dos mundos, la tristeza y la felicidad. Felicidad, cuando te recuerdo, y tristeza al despertar. Yo vivo hoy mi presente, sin ti a mi lado, y con el recuerdo en el adiós. Sin embargo, mi sueño me sigue alegrando, por vivir un instante ajeno al dolor, dolor de no verte, que compenso en mis eternas noches de infinito
amor. Le agradecemos a la maestra Nancy Oliva y al maestro Cirilo este tiempo que nos consagraron para esta edición de Acercarte, en donde retomamos el tema de fomentar la lectura desde la edad más temprana y mantener esa inquietud a través del tiempo, para que en lugar de inhibirse, multiplicarla y realmente pues tener mejores ciudadanos. Hay mucha diferencia entre un ciudadano lector y uno que no lo es, sin ningún prejuicio de por medio. Hacerlo es un trabajo, pero también es un placer. Gracias, maestro. Gracias a ti, Manuel, por habernos invitado, y bueno, pues felicitar a Matehuala por tener un programa como el tuyo, y sobre todo tu teleauditorio, porque Acercarte ya con más de 1000 programas al aire, y que nos han hecho pensar, reflexionar mucho sobre la cultura, sobre todo teniendo una persona liderando este proyecto como tú y Sergio. Creo que vale la pena disfrutarlo, hacer de este espacio un espacio de familia que genere comentarios, que genere crítica, que genere un proceso de aprendizaje para todos. Creo que esa es la tarea de esta universidad. Muchas gracias, Manuel. Gracias, maestro. Gracias, maestra Nancy, por haberle dado el nombre a su biblioteca de aula, Cirilo Quintana Alvarado, y ojalá algún día también un jardín de niños de Matehuala lleve el nombre de Leonardo Rodríguez o Héctor Ordaz, Maximino Rosas, alguno de los pintores propios nuestros, porque también son clásicos a su manera. Como todas las semanas, agradecemos a Telecable, Cablevisión, las facilidades que nos presta para estar cerca de usted. Maestro, no nos despedimos, hasta la próxima. Hasta la próxima.